Como muchos ya sabréis, ha empezado la campaña de renta del 2026. Y aunque hay mucha gente que se la hace una montaña, la realidad es que en la mayoría de casos confirmar el borrador es bastante más fácil de lo que parece. Y de hecho, por una renta sencilla, en 2 o 3 minutos ya lo puedes tener hecho. Y el problema no es entrar, el problema es entrar, ver qué te sale si ha de volver o pagar y confirmar sin revisar. Y ahí es donde vienen los errores: un domicilio mal ratificado, una declaración conjunta que no convenía, una cuota sindical que no aparece, un interés de una cuenta extranjera que falta, una deducción que se te escapa. Así que en la sesión de hoy vamos a hacer algo muy práctico. Voy a enseñarte paso a paso cómo entrar en el programa Renta Web, cómo obtener el número de referencia, cómo revisar los datos fiscales, cómo confirmar el borrador correctamente y qué puntos mirarías sí o sí antes de darle a presentar. Sin tecnicismos innecesarios y sin complicarlo más de la cuenta, porque en la mayoría de casos no vas a necesitar ni el certificado digital ni el clave PIN. Lo único que necesitas es vuestro DNI para mirar esta fecha de validez o de caducidad y la renta del año anterior si es que la presentasteis. Y con eso, para el 90% de personas que tienen una renta bastante normal, ya podréis entrar, revisar y presentar vuestra declaración. ¡Vamos allá! Y empezamos por el principio. Vamos a ver esas fechas de inicio de la presentación hasta el límite. Y en principio, en el 95-98% de casos, se hará una presentación por internet o telemática, que el plazo de vencimiento sería pues el 30 de junio. ¿Que lo haces por teléfono? También el 30 de junio, pero la solicitud de cita, pues como mucho, el 29 de abril hasta el 29 de junio. Y que si quieres hacerlo presencialmente, pues la solicitud de cita iría del 29 al 29 de junio también, con esta fecha límite. También es de primordial importancia que sepa la gente que tiene la obligación o no de presentarla. Una cosa es que tú veas el borrador. Aunque no estés obligado, si te toca devolver, la presentas porque te devuelven. Y otra cosa es que no estés obligado y te toca pagar, pues en este caso no la presentas. Y otra cosa es que todo el mundo tiene que saber cuándo está obligado o no a presentarla. Y aquí veríamos la delimitación positiva, es decir, todos estos casos sí que tienen la obligación de presentarla. Caso A, por los que hayan obtenido en este ejercicio rentas superiores a las cuantías para cada clase y fuente señaladas más abajo. Caso B, pues todos aquellos que tuvieran una deducción de vivienda habitual o una deducción por doble imposición, que hace muy poquito vimos el vídeo de los dividendos, que lo dejo por aquí arriba, pues también tendrían la obligación de presentarla. Si bajamos un poquito más, los no obligados a declarar por la razón de cuantía o naturaleza fuente de la renta obtenida en el ejercicio, que soliciten la devolución. En su caso, si quieres solicitar la devolución, pues la tienes que presentar. Y aquí veríamos, pues a partir del 2023, todas aquellas personas físicas que en cualquier periodo pues hayan estado de altas en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en el régimen especial de seguridad social de trabajadores en el PAR. Y luego, si bajamos un poquito más, pues ya podríamos ver esta delimitación negativa, que en este caso nos comentan que de un solo pagador no superen los 22 euros anuales, y en este caso, cuando tenemos dos pagadores, pues uno que no supere estos 15.876, pero en el segundo caso, si no recuerdo mal, no podían pasar más de 1.500. Y a partir de aquí encontraríamos otros casos de pensionistas cuyos rendimientos consistan en prestaciones pasivas, aquí cuando percibamos pensiones compensatorias del cónyuge por alimentos no exentas, y etcétera. Si en todo caso os dejaré el link en la descripción para que lo podáis mirar con más calma. Y a partir de aquí, con las fechas claras y con la obligación o no clara, tendríamos que ir pues al programa de Renta Web. En este caso podemos ir a Santo Google, teclear AEAT IRPF y ya nos saldría en la primera opción. Accederíamos a este menú, o en función de lo que tecleéis en internet podéis acceder a otra página que sería como esta. En todo caso ya tendríamos que ir a servicio de tramitación del borrador. En la siguiente página nos hacen identificar. Todas las personas que ya tengan el clave móvil, el certificado digital o el acceso a los ciudadanos lo harán más ágil. En este caso nosotros lo vamos a hacer por el número de referencia. En este caso obtuve el número de referencia hace bastantes días y ya me dicen que no es válido, que lo tengo que volver a solicitar. Y en este caso lo que tenemos que hacer es poner o indicar el DNI de la persona que va a hacer esta declaración. Y a continuación, si tenemos el número de referencia, lo ponemos, y en este caso, ¿qué vamos a indicar? No tengo el número de referencia. Aquí nos harían volver a indicar el DNI, y a continuación necesitamos el DNI porque tenemos que poner esa fecha de validez, o es decir, cuándo caduca. Continuar. Y a continuación nos preguntan la casilla 505 de la renta del 2024 si es que presentamos esta declaración. Si no la presentamos tendríamos que poner 0 y ya obtendríamos el número, y en este caso sí que la presentamos. Con lo que iríamos a la declaración del año pasado, buscaríamos la casilla, en este caso estaría en la página 4 aproximadamente, pero hay que mirar la casilla 505, pues 28.569,56. Volvemos al cuadro anterior, copiamos, ojo, ojito que aquí los puntos y las comas a veces pues hacen una jugarreta, obtener referencia, y aquí tendríamos el número de referencia. Y accederíamos al menú de la Renta Web, y si bajamos un poquito pues vemos todas esas opciones, desde tramitar el borrador directamente a consultar los datos fiscales. Yo recomendaría inicialmente entrar aquí para ver que toda la información que tiene Hacienda es correcta. Y pensar que en este caso empezamos desde el domicilio, los rendimientos del trabajo. Aquí poco se puede hacer, solo comprobar pues, que la hoja de retenciones de tu empresa con toda la información que tú tienes es correcta.
Que si has hecho aportaciones al plan de pensiones y has puesto pues 50 euros al mes, que son 600 euros al año, pues que te salga correctamente informado. Y seguiríamos con los rendimientos de cuentas bancarios. Todas las entidades, bancos o brokers que están domiciliados en España, pues automáticamente te aplican esa retención. Pero si tienes un broker o un banco extranjero que no te aplica la retención, viendo esto dirás, uy, que aquí me faltan unos intereses que no he declarado. Pues te lo apuntas porque después habría que declararlo. E insisto, en datos fiscales poco tienes que hacer porque es lo que han informado las entidades. Por ahí te tienes que dar cuenta si falta algún dato porque lo tendrás que informar tú mismo. Y verificados estos datos fiscales, pues nos vamos al servicio de tramitación. Y aquí normalmente sale una pantalla previa, que es de ratificar tu domicilio. Ratificar significa confirmar. Si tú eres propietario de un inmueble, si tú no pones o ratificas que estás viviendo en ese inmueble, te harán una renta imputada conforme tienes un inmueble a tu disposición que no estás disfrutando. Así que, por favor, todas las personas que tengan propiedades en esa vivienda habitual o donde vivan, pues tienen que indicarlo en ratificación del domicilio, insisto, para que no hagan imputación de rentas. Y vistos esos pasos intermedios, llegaríamos al inicio de la declaración en datos identificativos. Todas aquellas personas que estén solteras, pues tendrían que marcar esta casilla, porque harán la declaración individual, pero todas aquellas personas que quieran ver la declaración conjunta o presentarla individualmente, pues pueden escoger marcar o no esta casilla, insisto, para ver la declaración de suya y de su cónyuge. Y como veis aquí en cónyuge, si bajamos un poquito veremos la referencia clave móvil que nos tendrá que autorizar, insisto, nuestra pareja para que podamos ver la declaración de ambos. Aquí tendríamos que seleccionar y nos saldría el mismo menú que antes, con clave móvil o con número de referencia. Pues supongamos que nuestro cónyuge pues solo tiene la declaración de renta que no tiene clave móvil, pues número de referencia. Y aquí más de lo mismo, yo lo hice esto hace días, me está diciendo pues que el número de referencia no me sirve, pues lo tengo que volver a obtener. Sin truco al almendruco, no tengo referencia, aquí tengo que informar la fecha de caducidad, no de mi DNI, sino del DNI de mi cónyuge. Y más de lo mismo, la casilla 505, pero no de la mía, sino de mi pareja. Y como podéis ver aquí, ya lo tendríamos autorizado. Después muchas personas me hicieron una pregunta sobre la discapacidad. En la discapacidad lo tenemos que indicar justamente en esta primera pantalla en datos identificativos. Aquí en clave de discapacidad, en este caso, pues no aplicaría, pero tendríamos que seleccionar e indicar la casilla que a vosotros os afecte o os pertoque. De la misma manera que si bajamos un poquito más, tendréis vuestros hijos. Y si vuestros hijos pues tenéis que indicar una discapacidad, pues tendréis que darle al lápiz e indicarlo aquí abajo. Y con esto, automáticamente, los mínimos personales, esas deducciones por discapacidad, ya se aplicarían directamente en la renta. Igual que hay otra pregunta muy común. Muchas personas me dicen, oye, ¿cómo pongo las ganancias y pérdidas para compensar? No os preocupéis. Lo que os tenéis que preocupar es de informar correctamente todas las ganancias y todas las pérdidas y automáticamente el sistema padre o el renta web ya os lo adecuará, ya os lo compensará de los años anteriores, ya os lo hará el 25% del año que caduque o no. Es decir, que eso no os tenéis que preocupar. Os tenéis que preocupar de informar todos los datos de ese ejercicio fiscal. Y dicho esto, bajaríamos abajo de todo y le daríamos a aceptar. Y en esta siguiente pantalla nos preguntará si queremos trasladar los datos fiscales, pero que vamos a aprovechar en la renta. En este caso, fijaros, nos dicen préstamos hipotecarios, información para la deducción de vivienda habitual. Si yo me hubiera comprado una vivienda antes del 2013, que me deduzco esos intereses, que tengo la bonificación por vivienda habitual, pues pondría incorporar, incorporar. En este caso son viviendas posteriores que no me deduzco, pues les pongo que no incorporar. Y aquí me preguntan si ha arrendado algún inmueble, en este caso sí que aplica. Y a continuación vemos información catastral. Esto no es los intereses de deducción de vivienda habitual, estos son los datos catastrales de los inmuebles que quieres declarar, porque uno es mi primera vivienda, porque el otro es mi segunda vivienda, o porque los otros los tengo alquilados y quiero pues que se refleje por la información, por ejemplo, de los intereses que ha pasado fiscalmente el banco, porque después sí que me los podré deducir como gasto. Con lo que información fiscal, pues en este caso los que apliquen, pues sería sí, 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 aquí tienes que indicar, en este caso, primer domicilio, por la disposición de sus titulares, no, ha sido vivienda habitual del 2025. ¿Durante cuántos días? Pues en este caso, todo el año, 365 y aceptar. ¿No? ¿El segundo inmueble? Pues no, en este caso ha sido arrendado, pues en este caso le daríamos arrendamiento, y luego ya lo tendríamos que acabar de cumplimentar. Y en este caso no, ha sido un domicilio a disposición de sus titulares. ¿Cuándo? Lo acabo de comprar por la parte proporcional, que lo tenía todo el año, pues 365 días. Y una vez todo relleno le daríamos a aceptar, que la mayoría de casos seguramente no tenga ni este paso intermedio, y a medida que tengáis más propiedades o que tengáis la renta más complicada, pues tendréis que hacer un poquito más de clics. Y en el siguiente paso ya podemos ver el menú de nuestro renta web. Las personas que no tengan cónyuge solo verán una declaración, y en la gran mayoría de casos, que no tengan ni cuota de sindicatos, no tengan que informar nada, lo único que tendrán que hacer es presentar declaración.
Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en este signo. Si tenemos un negativo, significa que nos devuelven, corriendo a presentarla y aunque no tengamos la obligación para esa devolución. En cambio, si no tienes la obligación de presentarla y te toca pagar, no lo harás, y si tienes la obligación de presentarla y te toca pagar, pues no hay tu tía. Ahora bien, aquí tendremos apartados de declaración. Y en apartados de declaración podemos repasar diferentes aspectos. Por ejemplo, esas cuotas sindicales, que nos tendríamos que ir a rendimientos del trabajo. En rendimientos del trabajo le tendríamos que dar al lápiz. Y aquí, insisto, normalmente pues esta fiscalidad ya está informada de las diferentes empresas, entidades, bancos, etcétera, pero hay cosas que no. Entonces, por ejemplo, cuotas satisfechas a sindicatos, que has pagado 40 euros al trimestre, son 160 euros al año, pues deberías de informar, 160. Y ya le daríamos a aceptar. Ahora bien, supongamos que trabajabas con un banco o un broker del extranjero que no estaba comunicado fiscalmente con España, te han pagado unos intereses y tú quieres hacer la declaración correctamente. Pues ¿dónde tendríamos que ir? A rendimientos del capital mobiliario, intereses, dividendos, seguros de vida. Y una vez aquí tenemos diferentes casillas. En este caso, intereses de cuentas ya lo indica bien, que sería la casilla 27. Le damos al lápiz. Y aquí veríamos todos los ingresos íntegros con las retenciones que nos han hecho las entidades españolas. Ahora supongamos que a ti te han hecho un pago de 100 euros sin ninguna retención. Si hubiese sido una entidad española, aquí tendrías que poner la retención de 19. Normalmente, ¿no? Esos primeros 5.000 euros que te aplican el 19 de IRPF. En este caso, si no te ha aplicado retención, tú no marcas nada, le das a aceptar. Aquí te va a decir corregir. Oye, no ha reflejado el importe de las retenciones. Continuar. Y ahora la declaración, automáticamente esa retención de 19 que yo no he pagado, no me han retenido, pues ya no la incluirá para declararlo correctamente. Seguimos, apartados de la declaración. No, que yo tengo un inmueble alquilado. Pues te tendrías que ir a bienes inmuebles. Y en este caso te saldría un listado con todos tus inmuebles en función del uso, tendrías que darle al lápiz y rellenar todos los datos. Y en este caso concreto, si hablamos de declarar ingresos del alquiler, os dejo otro vídeo por aquí que lo tratamos con más calma para que nos haga un programa interminable. Y en este menú encontraremos todas las posibilidades o alternativas. Está bien bucear un poco, entretenerse. Por ejemplo, hace muy poquito vimos el tema de los dividendos. Por rendimientos del capital mobiliario ponía intereses y dividendos. Seleccionamos. Y aquí leyendo un poco, pues veríamos que en la casilla 29 vendrían dividendos. En este caso, ninguna entidad ha informado. Si yo tuviera un dividendo que, por ejemplo, no me han aplicado retención, pues igual que con la cuenta. ¿Qué me han pagado? 60 euros. ¿Me han aplicado retención o no? ¿Que no me han aplicado retención? Pues le daríamos a aceptar. Aquí nos vuelve a decir que no ha habido retención. Continuar. Y el renta web automáticamente nos tocaría pagar un poquito más, insisto, para pagar esa retención. Y por último, podríamos ir al resumen de declaraciones. Y aquí toda la gente que esté casada o tenga cónyuge verá de manera visual pues la conjunta, la declarante y la del cónyuge. Es decir, cuando veáis que los dos declarantes individuales les toca pagar más que la conjunta, pues nos interesará sin truco del almendruco pagar la conjunta. Pero si ves que a ti te toca pagar 1.000, a tu cónyuge 1.000 y en la conjunta son 3.000, pues no pagues la conjunta porque te va a tocar pagar 1.000 euros más, que eso va en función pues, de los mínimos personales, de los ingresos cada uno, si hay discapacidad o no, y etcétera. Pero que no hay truco del almendruco, que se trata de ver los números, sumar si te van a devolver o te va a tocar pagar más de forma individual que conjunta y hacer lo que te convenga. Y dicho esto, antes de presentarla, también podéis ver la vista previa para compararla con el año anterior, para ver que os concuerdan esos rendimientos, para ver que la cuota del sindicato está correctamente informada, para ver esos planes de pensiones, para revisar esas operaciones pues, de acciones o ETFs, que esto sí que lo tendríamos que informar individualmente, que os dejo otro vídeo por aquí, y a partir de aquí pues sí que podríamos ir a presentar declaración. Tendríamos que confirmar que no tengamos ningún error grave, en este caso pues algunos inmuebles yo los he informado deprisa y corriendo, y en todo caso pues después tendríamos que darle a validar y continuar. Aquí seleccionaríamos, insisto, conjunta individual, supongamos que individual, pues tendríamos que poner si es una devolución el número de cuenta, la cuenta para domiciliarlo y aceptar. Y volviendo a hablar de esas pérdidas o ganancias patrimoniales, pues recordaros que el Renta Web lo hace solo. Tú solo tienes que informar de lo que has ganado y lo que has perdido cada año, que en este caso el sistema ya lo recalcula o lo configura solo. Y aquí podríamos ver pues unas pérdidas que tengo pendientes de confirmar del 2022 más 2023, pues que en este ejercicio se aplican de la manera que puedan y siguen para el siguiente. Como veis, en la mayoría de casos confirmar el borrador no es ninguna locura. Lo importante no es saber fiscalidad avanzada, lo importante es no entrar con prisas, no confirmar a ciegas, revisar 4 o 5 puntos que te pueden ahorrar bastantes errores tontos. Así que antes de presentar, mira los datos fiscales, comprobad el domicilio, comparad si conviene individual o conjunta, revisad sindicatos, intereses o deducciones que puedan faltar y solo cuando os cuadre le dais a presentar. Y si este tipo de vídeos prácticos os gustan, os ayudan o queréis que siga haciendo el contenido así de directo, os leo en comentarios. Agradeceré un buen like, que os suscribáis al canal y que lo compartáis con aquella persona que se lía cada año con la renta y acaba dejándolo todo para el último día. Nos vemos muy pronto, con más y mejor.